2015. En otro año de extraordinarios desafíos para el mundo, las Naciones Unidas cumplieron 70 años. Un momento para recordar su documento fundador, la Carta, y para crear una nueva visión de un futuro de paz y dignidad universal. En septiembre, los Estados miembros adoptaron la Agenda 2030 y prometieron pasar a la acción para hacer realidad esta visión transformadora, estableciendo 17 objetivos de desarrollo sostenible que abarcan desde la educación y la igualdad de género hasta la buena gobernanza y la energía sostenible. La misión es acabar con la pobreza en todas sus formas en los próximos 15 años. El mundo sigue despilfarrando billones de dólares en un gasto militar excesivo. ¿Por qué es más fácil encontrar dinero para destruir a la gente y el planeta que para protegerlos? La inestabilidad en Yemen, Siria, Libia, Sudán del Sur y otros lugares llevó el sufrimiento a niveles sin precedentes. Al menos 60 millones de personas huyeron de sus casas y el número de desplazados es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. El reinado del terror de grupos extremistas como ISIS o Daesh no solo ha hecho que millones de personas en Medio Oriente hayan salido huyendo, sino que sus franquicias propagan el miedo por el resto del mundo. En Kenia, 147 estudiantes murieron en un ataque militar en la Universidad de Garissa y París perdió a más de 100 personas en una noche de terror. Algunos de los suicidas eran apenas unos adolescentes. En septiembre, los líderes mundiales se reunieron en la sede de la ONU y emprendieron la lucha contra el terrorismo. Derrotar al ISIS requiere un nuevo líder y un gobierno inclusivo que una al pueblo sirio en la lucha contra los terroristas. Estamos listos para colaborar con todos los países, incluyendo a Rusia e Irán, para encontrar un mecanismo con el que sea posible empezar un proceso de transición. El presidente ruso Vladimir Putin describió una visión diferente a la Asamblea General. Creemos que es un gran error rechazar la cooperación del gobierno sirio y sus fuerzas armadas que con valentía combaten el terrorismo. Deberíamos reconocer finalmente que solo las fuerzas armadas del presidente Assad y las milicias kurdas están luchando de verdad contra el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en Siria. En noviembre, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución para tomar todas las medidas posibles de acuerdo con la Carta de la ONU para prevenir y combatir los actos terroristas. En Yemen, los disturbios, los ataques aéreos y los enfrentamientos han hundido al país en una catástrofe humanitaria que ha hecho que el 80% de la población necesite asistencia humanitaria. Mis hermanas y yo nos asustamos cuando oímos los disparos. Tenemos miedo de morir. No me gusta la guerra, me gusta la paz. En diciembre, durante el diálogo promovido por la ONU en Ginebra, se anunció un cese temporal de las hostilidades en Yemen. La ONU urgió a las partes a aprovechar esta tregua para avanzar el proceso de paz. En Libia, la ONU negoció un acuerdo para formar un nuevo gobierno de unidad después de meses de conversaciones difíciles entre dos gobiernos rivales, pero el conflicto continúa. Olas de terror han asolado a Nigeria, donde Boko Haram ha asesinado a más de 20.000 personas en los últimos 6 años. 2,5 millones de personas han huido cruzando las fronteras o se encuentran sin un lugar donde vivir en su propio país. En la República Centroafricana, sin embargo, la violencia ha continuado, afectando el proceso político y dificultando el trabajo vital de las agencias humanitarias. Sudán del Sur inició conversaciones de paz, pero los enfrentamientos continuaron en varios estados pese al acuerdo de alto el fuego, lo que condujo a otra ronda de conversaciones de paz. A pesar de la elección de Burundi al prestigioso Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sus elecciones presidenciales de julio se vieron eclipsadas por alegaciones de violaciones de derechos humanos. Más de 100.000 burundeses han huido del país, muchos de ellos cruzando el lago a Tanzania y Ruanda. Del África Occidental llegaron algunas noticias positivas. El número de casos de ébola descendió drásticamente.
Palestina, Estado observador no miembro, hizo por primera vez su bandera en la ONU. Irán firmó un histórico acuerdo nuclear. 6 grandes potencias acordaron levantar las sanciones impuestas sobre Irán si el país se comprometía a reducir drásticamente su programa nuclear. En otro importante avance, el pueblo de Myanmar votó en las históricas elecciones de noviembre, que ha devuelto al poder al partido de Aung San Suu Kyi. Entre tanto, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter devastó Nepal. El desastre presentó retos especiales para la ONU, como la distribución de alimentos en áreas casi inaccesibles, la provisión de albergue y dinero a la población local para la reconstrucción de viviendas. En septiembre, en una visita histórica a la ONU, el Papa Francisco llamó enérgicamente a los líderes mundiales a hacer del cuidado del planeta, la humanidad y la naturaleza sus prioridades morales. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades. 2 semanas de negociaciones durante la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en París concluyeron con un triunfo. Por primera vez, 195 países adoptaron un acuerdo universal para reducir las emisiones y unirse para emprender una acción común contra el cambio climático. Todos los países acordaron mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados. Unida por el color azul, la ONU conmemoró su 70 aniversario. Nuevos retos como erradicar el hambre, solucionar conflictos y combatir el cambio climático la aguardan en la próxima década.